Bueno, yo de entrada me considero como poca cosa, estoy muy poco habituado a este tipo de foros y quizá me ponga un poco nervioso. Me parece que no tengo mucho que aportar, pero tampoco sé decir que no cuando me invitan y sobre todo desde un espacio de reflexión creyente como es este. Entonces, bueno, voy a intentar aportar un poco lo que es mi vida, lo que yo puedo contar desde mi experiencia. Mis reflexiones las hago desde ese compromiso y presencia en Monleras, concretada sobre todo en un ayuntamiento pequeño, y también desde mi compromiso y presencia en organizaciones que trabajan desde y al servicio del mundo rural, como es Escuelas Campesinas de Salamanca, de la que soy presidente desde hace ya bastantes años, o ADECASAL, o Colectivos de Acción Solidaria, que es una red un poco más amplia que engloba muchos colectivos del ámbito rural, y también desde organizaciones de iglesia como es el Movimiento Rural Cristiano. Mi lucha y mi opción están aquí. Yo miro el mundo desde esta tierra que tiene nombre y coordenadas concretas, pero desde ahí me asomo y me siento partícipe de un proyecto más amplio, de esa utopía global que muchas personas intentamos construir. Yo aprendí en el movimiento rural eso de que hay que trabajar en lo local, pero que hay que tener una mirada global. Es uno de los lemas que he intentado siempre aplicar a mi vida y a mi compromiso. Mi actuación en estos años se ha centrado sobre todo en generar, en alentar, en revitalizar espacios sociales y culturales que yo considero necesarios e imprescindibles para hacer posible un mundo rural vivo. Bueno, pues esa es un poco mi tarjeta de presentación y desde aquí quiero hacer esta reflexión y esta charla. Quiero comenzar un poco por hablar del vaciamiento de nuestros pueblos, un poco porque me han pedido que hable del futuro del mundo rural, pero creo que hay que hacerlo desde una realidad. Y la realidad es un poco en la que vivimos ahora es esta, el vaciamiento, no una herida que sangra y que duele. Los datos y las cifras estadísticas están ahí, de lo que es la España vaciada, que el año pasado, a raíz de esa concentración en Madrid, el 31 de marzo, parece que los medios de comunicación se hicieron eco de una realidad muy dura que venimos sufriendo desde hace años, como todo ese despojo, ¿no?, de vida que nos ha llevado a que en España el 70% del territorio nacional pues apenas tiene población, apenas concentra el 10% de la población, y si nos vamos mucho más a los márgenes, por ejemplo, a los márgenes de Castilla, o a las zonas rurales como aquella en la que yo vivo, que es el Bajo Tormes, pues nos encontramos con zonas que hoy los sociólogos considerarían verdaderos desiertos poblacionales. Eso, los datos que habéis escuchado muchos en los informativos y que el año pasado se airearon, pues a veces son datos fríos, ¿no?, y se ven con cierta distancia, pero para quienes vivimos en los pueblos pequeños, como es mi caso en Monleras, el ver cómo día a día agonizan, cómo día a día quedan menos personas, cómo se cierran las escuelas, cómo se cierra la tienda, el bar, las calles están vacías durante largos meses de invierno, que no hay ningún nacimiento que compense las muchas muertes y los muchos entierros. En Monleras ha habido un nacimiento ayer, pero ha sido casi un milagro, ¿no? Esa soledad que se agudiza, sobre todo en las personas mayores, los campos que se abandonan, el que proliferan las ruinas, todo eso, el que se supriman servicios, o más bien se recortan derechos sociales, todo eso pues conforma una realidad que es muy dura, que a los que estamos ahí nos duele, porque la sentimos como tremendamente injusta. Ser menos nos resta derechos, se decía también en la manifestación de Madrid, y es cierto, ¿no? Es una herida que digo que sangra y que duele. Ante esto, yo que he vivido ahí, que sigo viviendo y que ahí está mi compromiso con otras muchas personas que lo entendemos así, no nos queda otra opción que resistirnos. Creo que era el grito que se planteaba en esa concentración, en esa revuelta de la España vaciada, ¿no? Resistirnos porque nosotros, a pesar de todo, tenemos esperanza y consideramos que este es un proceso injusto y que es un proceso que debe tener un retorno, debe tener una salida, ¿no? No podemos ver la vida del mundo rural condenada a la muerte y a la desaparición.
En un segundo punto yo he querido hablar no solamente de la muerte de los pueblos y de la pérdida de servicios, que a veces nos quedamos ahí, sino me parece que hay que ahondar más, que tiene más calado, y por eso quiero hablar de la desaparición de una cultura, de la cultura campesina. Porque no solamente es que los pueblos se queden sin vida, que una vida que recuperan en unos meses de verano, y quizás a muchos de los que estáis aquí no os parezca que sea una realidad tan dura, porque cuando vais en verano pues sí que los pueblos están llenos de gente, pero son unos cuantos días, unos cuantos meses. Detrás de esa pérdida de la vida rural se esconden otras pérdidas que a mí me parecen más profundas y significativas. Por ejemplo, la pérdida de significado que tenía el campo para la sociedad, como lugar de trabajo y de producción de alimentos sanos para la humanidad. Muy vinculado a ese concepto que yo quiero reivindicar hoy, que es el de soberanía alimentaria. Hoy el campo ya no se percibe como un lugar de trabajo, de creación, de producción de alimentos, sino que se percibe en la sociedad más bien como un lugar de ocio, donde desactivar las tensiones que genera la vida en las grandes ciudades. Y es una pérdida del papel que tenía y que debe seguir teniendo, pero que la sociedad en conjunto no nos lo da, nos roba ese sentido. También está la pérdida, la desaparición del campesinado, de ese modelo de agricultura familiar, sostenible, que es el que ha cuidado del medio y de la tierra. Nos estamos encaminando hacia un modelo de medio rural sin agricultores ni ganaderos, porque muchos ya no viven ahí y van a trabajar desde una ciudad, o son ahora grandes empresas, ¿no? Es un mundo concebido, el mundo rural, como un parque temático o un espacio para el expolio de sus recursos por parte de las grandes multinacionales de la minería. Ahí tenemos el caso de Berkeley en la zona de la dehesa salmantina, en Retortillo. Tenemos todos los proyectos de macrogranjas especulativas, la agroindustria, que cada vez está lanzándose con mucha más fuerza y agrediendo mucho más esa forma de vida tradicional. Sin campesinados, sin esos pequeños campesinos, no va a haber futuro en el mundo rural. Ese era el lema que utilizábamos nosotros en la última jornada del Día del Mundo Rural que celebramos el pasado mes de mayo en Juzgado. Sin campesinos no hay futuro en el mundo rural. Y también está entre esas pérdidas la desaparición de la cultura campesina, que ha dotado de sentido y de identidad a los pueblos. La desaparición del saber, de los conocimientos atesorados durante generaciones, que han permitido aprovechar los recursos y alimentar a muchas generaciones. Y esa pérdida de identidad, de sentido, de cultura, es que es la cultura quizá más valiosa que tiene la humanidad, la cultura vinculada a la tierra. Son siglos y siglos y siglos, y que muchas veces se ha despreciado. Eso es una amputación espiritual, como decía Miguel Delibes en sus reflexiones sobre el progreso, un progreso malentendido, que nos ha ido derivando de los valores más humanos y más profundos de la vida. Ante esta realidad de la que quiero partir, pues yo considero que habría que tener, o por lo menos es mi caso, como unas actitudes que las resumo en estas palabras: de conciencia, de resistencia y de denuncia. Lo de conciencia un poco porque esto no es fruto de la casualidad, como a veces nos quieren hacer ver. No es una maldición bíblica, ¿no?, sino que es el resultado de unas determinadas políticas de expolio, de unas estrategias que obedecen a la lógica del sistema socioeconómico capitalista que domina el mundo, llevado a sus últimas consecuencias, y que siempre los más débiles somos los que más sufrimos. El mundo rural es en conjunto una de esas partes débiles que no cuenta en ese engranaje, en ese sistema mundial que domina el mundo, ¿no? Ese sistema que genera pobreza, desigualdad, exclusión, destrucción y violencia, al que considero que podemos y debemos hacer frente. Y a mí me parece por eso que es muy importante la conciencia crítica, el analizar las causas de la realidad y un poco el desde ahí ser capaces de mirar hacia adelante, de levantar una esperanza, de tener claro qué mundo queremos construir. La resistencia, pues también considero que
que no quedamos muchos en las zonas rurales, a lo mejor no quedamos muchas personas con conciencia, pero quienes estemos es importante que nos mantengamos, que resistamos, que seamos resilientes, porque yo considero y consideramos que ese mundo tiene todavía mucho que ofrecer y que aportar al conjunto de la sociedad, y que aunque existe ahí la marginación, la exclusión, el mundo rural todavía y quizá más que nunca puede ser una luz, una referencia, una esperanza para el conjunto de la sociedad, porque ahí hay valores importantes que pueden ayudarnos a todos a encontrar salidas ante la crisis, ante un modelo que no da más de sí. Y también plantearía la actitud de denuncia o la palabra de denuncia, que me parece importante, porque a veces en las zonas rurales hemos sido capaces de aguantar mucho, ¿no? Tenemos las espaldas anchas y se nos ha educado mucho en la resignación, pero aunque sea de manera pacífica y amable, tenemos que ser personas que seamos capaces de denunciar, rurales y no rurales, de denunciar todo aquello que son situaciones de injusticia y de discriminación. En este año de elecciones, pues los políticos casi todos se apropiaron del discurso de la despoblación, hicieron muchas promesas que luego no se han traducido hoy por hoy en medidas concretas y reales, y yo dudo mucho que se traduzcan si no hay una conciencia mucho más unánime, mucho más amplia en el conjunto de la sociedad. Por eso nos tenemos que mantener alerta para denunciar todas aquellas actuaciones de los poderes económicos y de las administraciones públicas que supongan una agresión o una amenaza para la vida de nuestros pueblos. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos concretos, hace poco que se constituyó la nueva Junta de Castilla y León y nos ha sorprendido que una de las primeras medidas que dejan caer o que anuncian es la fusión obligatoria de municipios, que aunque se adorne con otras palabras de reordenación, en el fondo es una agresión brutal y una falta de respeto tremenda a todas aquellas personas que nos estamos dejando la vida y la piel en luchar por nuestros pueblos y que lo hacemos en absoluto voluntariado y gratuidad, y que estamos ahí levantando casi que contracorriente, manteniendo la vida de nuestra gente. O también la medida que estos días está saliendo a la luz de posibles recortes o de grandes recortes en la atención primaria en las zonas rurales, que supone que de hecho van a desaparecer prácticamente las consultas en los municipios pequeños. Y pues son medidas que son totalmente contrarias a aquello que conduce a frenar la despoblación. Se nos va a decir que no, que es lo que necesitamos, que vamos a tener desde ahí mejores servicios, pero indudablemente es otro atentado más y que hace que realmente la vida llegue a ser casi invivible e imposible, sobre todo para las personas mayores que no tienen la capacidad de moverse y de desplazarse desde sus pueblos. Revertir esta situación requiere de un gran pacto de Estado contra la despoblación que contemple inversiones y programas a medio y largo plazo. Yo quiero decir que eso sí que se puede hacer, pero dudo que se quiera. A veces, por ejemplo, el hecho de que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para formar un gobierno, pues es revelador de que podemos hacer las cosas, pero no queremos dar pasos para resolverlas. Algunos municipios y asociaciones, como es el caso de algunos de los que nos movemos en la zona del Bajo Tormes, coordinando los recursos que son escasos, los recursos que gestionamos, hemos demostrado que sí que existen alternativas y que son viables. Por ejemplo, nuestro proyecto de cuidado de personas mayores en la zona del Bajo Tormes es todo un ejemplo de que los mayores pueden continuar viviendo en su casa y en su entorno con servicios de proximidad, que además la atención a las personas mayores puede revertir en un trabajo para mujeres que está fijando población. Hay en nuestra zona pues unas 36 mujeres de la zona que están contratadas con contratos de tiempo parcial, pero está contribuyendo eso de manera decisiva a fijar población, a que los mayores se queden, a que sus familias les visiten y a que eso genere otra economía en la zona.
bueno, vemos que es posible, que cuando hay voluntad de hacer las cosas, se puede. Y se puede cuando hay pocos recursos. Si se pusieran muchos más recursos, si eso se entendiera como un problema que afecta al conjunto de la población, se lograría ir mucho más allá. Sigo adelante. He planteado como un punto: el futuro está en el mundo rural. Esta frase parece un poco exagerada y un contrasentido. Y bueno, esa era el título que pusimos el año pasado a un trabajo que hicimos desde Colectivos de Acción Solidaria, a un documental de media hora en el que pretendíamos dar una visión muy diferente a aquella que estaban transmitiendo los medios de comunicación, donde presentaban solamente imágenes como desoladoras de un lugar que no tiene vida, que se apaga, que se muere. Eso es cierto, pero también hay muchas iniciativas muy interesantes en el contexto rural. Y yo por eso quiero afirmar que el futuro sí está en el mundo rural. Y me voy a explicar un poco qué es lo que quiero decir. Por supuesto que en este modelo en el que nos movemos, dentro de este actual sistema político y modelo ideológico, yo creo que no hay expectativas de futuro, que todo va a conducir un poco a la muerte lenta y a la agonía de los pueblos. Pero yo estoy convencido de que el mundo rural es un espacio privilegiado para lo alternativo, para lo utópico, para ir dando pasos hacia ese otro mundo posible que muchas personas soñamos, del medio rural y del medio urbano. A mí me parece que ahí es donde están las alternativas de futuro en el medio rural, un poco como siendo capaces de visibilizar una alternativa global para el conjunto de la sociedad. No en el modelo en que estamos, sino en otro modelo que creo que es posible. ¿Y por qué entiendo que en el mundo rural hay futuro? En primer lugar, porque en el medio rural están todavía los recursos esenciales para la vida, que son los más valiosos, ¿no? El agua, la tierra, espacios naturales, paisajes, bosques, los alimentos, las semillas. Son recursos que no deben ser recursos para la especulación, sino recursos para posibilitar la vida. Es cierto que hay que estar alerta porque se está encauzando hacia esos recursos la codicia y la voracidad de esas grandes corporaciones multinacionales de países enteros. Por ejemplo, pues China, que parece que se está apropiando de los recursos de África, pero ahí están todavía los recursos para la vida y podemos defenderlos, ¿no? En el medio rural. También en el medio rural yo considero que perviven formas de vida y organización comunitarias que han sido muy importantes a lo largo de los siglos y que hoy siguen teniendo ese gran poder transformador que tiene lo comunitario. Ese es un signo casi revolucionario en una sociedad tan individualista como es esta en la que vivimos. Es más fácil recuperar en las zonas rurales estilos de vida donde las personas cuenten, ¿no? Porque cuentan para la comunidad, tienen nombre, donde las relaciones vecinales y comunitarias se viven de una forma natural. Esa es una gran riqueza de nuestros pueblos. También en eso hemos perdido. En los pueblos nos hemos hecho más individualistas, pero estamos intentando recuperar lo comunitario y quizá ahí es más posible. Considero, por otra parte, que en las zonas rurales podemos encontrar otro sentido para el trabajo, un sentido dignificador. Bueno, yo me imagino cómo es la vida en algunos de los barrios de ciudades cuando no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada que hacer, ¿no? Me imagino que es desoladora. No, en los pueblos hay muchos trabajos que realizar, ¿no? Yo diría, pues hay cantidad de cosas. Hay que levantar las casas y paredes derruidas, desbrozar los montes, cuidar los ecosistemas, mantener los paisajes naturales, la fertilidad de la tierra. Hay que producir alimentos, reconstruir el patrimonio artístico y cultural, recuperar oficios perdidos, salvaguardar la memoria, rescatar los saberes en riesgo de desaparición, cuidar de los mayores, cuidar de la gente. Bueno, yo me imagino muchísimos trabajos. Es verdad que no se traducen en empleo, y aquí hay una dicotomía en nuestra sociedad, trabajo frente a empleo. Yo reivindico y reivindicamos quienes estamos en estos movimientos la necesidad de recuperar el valor del trabajo, el trabajo como algo que nos dignifica y que transforma la sociedad, el trabajo como alternativa al empleo. Porque en el sistema económico actual en el que nos movemos,
no va a haber empleo para todos, cada vez va a haber menos y cada vez va a ser un empleo más precario. No, al contrario, cada vez se destruirá más empleo, ¿no? Es lo que estamos todavía en los inicios de esa revolución de la robótica y de la digitalización que ya se nos avanza, pues que va a acabar con, no sé con cuántos, pero muchísimos más de los que nos podemos imaginar. Dentro de este sistema no va a haber salidas y por eso tenemos que empezar a imaginarnos y a luchar por encontrar otras salidas que sean más humanas y solidarias, que pongan a la persona y al trabajo en el centro y no el empleo como hoy lo entendemos. Tenemos que avanzar hacia alternativas más igualitarias en las que, por ejemplo, tengamos una renta básica por el hecho de ser personas que permita integrarse en la sociedad a personas en situación de exclusión, a nuevos pobladores, a inmigrantes, refugiados. Eso es posible en las zonas rurales. Con una renta básica no muy elevada sería posible encontrar salida. Organismos que son tan poco solidarios y tan poco sospechosos de creer en salidas humanas como ese, por ejemplo, el Grupo de los 7 o el Foro de Davos, ya se plantean incluso la opción de la renta básica como una solución para evitar estallidos sociales como los que estamos presenciando en estos últimos meses en el mundo, por ejemplo en América Latina, en sociedades que parecían pues muy asentadas, ¿no? Donde hasta las clases medias y las clases más humildes se han empobrecido hasta llegar a pasar hambre. Yo recogía hace unas 2 o 3 semanas un artículo publicado en El País dominical, una entrevista que se le hacía a un economista de gran prestigio actualmente, Thomas Piketty, no sé cómo se lee. Sí, hablaba de que hay que superar ese modelo capitalista. Él proponía un impuesto pero muy elevado, de un 80 o 90% para esas rentas que son realmente de una proporción escandalosa, ¿no? Las rentas que son de más de 1.000 millones, las grandes fortunas del mundo que concentra un 1% de la población. Repartiendo esas rentas de una forma igualitaria permitirían pagar a todo el mundo 120.000 euros a los 25 años para que tuviera una renta básica de emancipación. Eso que hoy parece una utopía, nos lo tenemos que ir planteando como una verdadera necesidad y una salida ante una sociedad que ha llegado ya a unas contradicciones, a unos conflictos y a unas tensiones que no puede dar más de sí. Y el mundo rural va a ser un espacio privilegiado para empezar a explorar salidas que pongan el trabajo y la persona en el centro frente a la rentabilidad y a ese modelo económico que busca sobre todo generar riqueza para unos cuantos. Bueno, tenía yo a continuación como unas pinceladas sobre algunas iniciativas que estamos llevando a cabo en nuestra zona frente a la despoblación, pero que son iniciativas sencillas y que se mueven en esta onda, pero como por falta de tiempo, pues quizá dejo ese apartado, porque quería ver que eso es posible, que se pueden construir otros modelos económicos que se basen más en la economía social y solidaria, que se basen más en lo comunitario, que se basen mucho más en la defensa de los derechos sociales y que ahí estamos avanzando en la acción, no solamente en la declaración de intenciones. Bueno, si algunos de vosotros queréis conocerlo, pues os los puedo presentar con más detenimiento. Algunas de esas iniciativas que tienen esa fuerza testimonial y esa fuerza de la experiencia de que van abriendo camino hacia otro estilo de sociedad, de ser personas y hacia otro modelo de economía, con todas las dificultades con las que nos encontramos para poder avanzar. Y querría terminar con un punto un poquito más extenso, hablando de unos cuantos retos para el futuro de nuestros pueblos, para construir un mundo rural vivo, que a mí me parece que podríamos ir afrontando y que podemos irlos haciendo comunes entre las personas que intentamos ser más sensibles para cambiar el mundo en el que vivimos. Un primer reto que yo veo es el de detener el proceso de la despoblación.
ese proceso que está generando ya una fractura social tan tremenda en los pueblos, porque una gran mayoría de la población son personas mayores frente a una minoría de población joven. Es una fractura un desequilibrio brutal, ¿no? Y está llevando a una situación límite a muchos pueblos que ya no encuentran recuperación posible. Ahí urge ese pacto de Estado contra la despoblación, dotado con los recursos suficientes y con medidas concretas y reales. Pero debe ser un pacto o unas medidas que cuenten con los habitantes que permanecemos y con las organizaciones de base que ahí estamos luchando por mantener vivo el territorio, porque quizás somos los que tenemos más capacidad de ver por dónde se deben hacer las cosas. No, creo que es un reto que tenemos que afrontar. El detener el proceso de despoblación, que no siga más. Hasta donde hemos llegado ya ha sido una sangría demasiado alarmante. Un segundo reto que yo veo es el de reivindicar los servicios básicos, o más bien, como he dicho antes, más que servicios hay que hablar de derechos sociales que garanticen una vida digna en condiciones de igualdad, porque eso es una cuestión de justicia social. Ser menos no resta derechos. Reivindicar, por ejemplo, el derecho a una atención sanitaria de calidad, en igualdad, en el mundo rural, en estos momentos en que la Junta se propone suprimir las consultas en la mayoría de los consultorios locales. Vuelvo a poner ese ejemplo, ¿no? Se trata de reivindicar que no haya ni un recorte más, porque cada recorte más supone una merma en el derecho social que nos permite vivir como personas con dignidad y en igualdad con cualquier otro ciudadano de nuestro país o del mundo. Un tercer reto que veo necesario es el defender el municipalismo. Yo, que soy concejal de un pueblo pequeño, entiendo lo importante que es la labor que puede realizar un municipio, un ayuntamiento pequeño. Me parece que es importante defender y reivindicar las competencias y las autonomías, la autonomía de los pequeños municipios para trabajar por el desarrollo local. Los ayuntamientos de los pueblos pequeños estamos cerca de la gente, nos identificamos con sus problemas y sus necesidades, luchamos codo a codo con las personas que ahí viven por mantener y mejorar la vida en el pueblo. Por supuesto que tenemos que coordinarnos y crear redes, asociaciones y federaciones de municipios para ir más allá de lo local, para tener una visión más amplia, para encauzar nuestras actuaciones de forma que transformen la realidad. Pero tienen que ser redes nacidas desde abajo, no organizaciones impuestas desde arriba para controlar, no, sino redes para sumar, para coordinar, para multiplicar esfuerzos, donde se viva la participación y el compromiso de los pequeños municipios. A mí me parece fundamental. La Ley Montoro de 2013 planteaba, de hecho, primero se planteó la eliminación de muchos municipios en España, porque decían que teníamos un país con más de 8.000 municipios, ¿no? que había que eliminarlos para que fueran viables, y planteaban, al final la ley se quedó en la supresión de casi todas las competencias municipales, nos han dejado muy pocas. Lo del abastecimiento de agua, las basuras, el cuidado de cementerios y prácticamente nada más nos deja la ley. Pero esa ley Montoro quedó como aparcada en stand-by. Es una ley que fue declarada parcialmente inconstitucional, pero ahí está, no se ha derogado. Yo considero que es muy importante reivindicar la importancia de los pequeños municipios en esta tarea de construir desarrollo local y de hacer viva y creíble la democracia, porque quizás es el ámbito donde se vive de manera más cercana y más en sintonía, en armonía con los vecinos. Otro cuarto reto que me parece importante es el fortalecer la conciencia colectiva y comunitaria. El ser personas conscientes de qué modelo de persona, de qué modelo de sociedad queremos construir, de qué mundo queremos dejar en herencia a nuestros hijos y a las generaciones venideras. El ser conscientes del valor que tiene la cultura campesina, del valor que tiene la experiencia de vida comunitaria, del valor que tiene cuidar a la gente, del valor que tiene la relación con la tierra. Ser personas conscientes, de conciencia, son personas que no
no son manipulables, ¿no? Pero la conciencia se alimenta en espacios de encuentro y de reflexión como este en el que estamos, y son espacios que tenemos que propiciar en los pueblos y en las ciudades, y que hoy son muy escasos porque apenas encuentra la gente espacios donde reflexionar, compartir, aportar ideas y ver como alguna luz en una sociedad que a veces es muy contradictoria. Otro quinto reto que yo veo es el de articular un movimiento de confluencia de muchos colectivos que estamos presentes en el mundo rural y que trabajamos a lo mejor en distintos territorios, en distintos campos de actuación, en lo sindical, en los ayuntamientos, en lo social, en lo cultural. Tenemos que ser capaces de articular como todo un movimiento que sea capaz de visibilizar las situaciones de injusticia, los grandes problemas, los grandes retos, que sea capaz de ser interlocutor ante las distintas administraciones, de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el papel que el mundo rural debe desempeñar en esta alternativa global. Es lo que ha intentado, de alguna manera, la Plataforma Rural, que es una organización en la que yo he estado desde su constitución hace unos 10 años y que con incierto resultado ha ido caminando hacia ese espacio de coordinación, pero que a veces nos resulta difícil. Otro reto que veo es el de reorientar la agricultura y la ganadería hacia un modelo agroecológico, defendiendo las pequeñas explotaciones familiares tradicionales. No quiere decir que sigamos trabajando como en la época de nuestros abuelos, pero hay que recuperar mucho de lo que era la manera de trabajar y de producir de antes, porque son las explotaciones que han mantenido ese equilibrio entre el cuidado del medio natural y la producción de alimentos sanos y de calidad. Hay que defender un mundo rural con campesinos y campesinas, con pastores y pastoras, con agricultores y agricultoras, con ganaderos y ganaderas, que vivan en los pueblos, que custodien el territorio, justamente lo contrario de lo que está sucediendo actualmente con esas prácticas destructivas que impone el modelo productivista, intensivo, industrial, el de las macrogranjas, por ejemplo, ese modelo que hoy nos están imponiendo como si fuera la única salida para seguir produciendo en el campo. Defender el modelo de agroecología. Y ahí deberían unirse las universidades, un poco apostando por esos modelos que cuidan la tierra y que producen alimentos sanos. Otro reto, séptimo reto que yo veo importante, el de defender, preservar y reafirmar, reivindicar el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos. Es el derecho a que los pueblos tengan el control, la humanidad tenga el control sobre la alimentación, los pueblos, las comunidades, la humanidad entera. Ese control que de alguna manera ha tenido a lo largo de los siglos, el control sobre las semillas que siembran, sobre cómo producen, los conocimientos y los saberes acumulados a lo largo de las generaciones, la manera de elaborar los alimentos. No, tenemos que volver a recuperar ese control, los pueblos y comunidades, sobre nuestra propia alimentación, que cada vez está más en manos de unas enormes corporaciones mundiales, poderosísimas, con enorme poder y que podrían, si quisieran, impedir que la alimentación se alimente. Se habla de que esas guerras del futuro pues pueden ser un poco por las guerras del hambre, del control de la alimentación. Y no hablo solamente de poder tener acceso a los alimentos, sino a alimentos sanos y de calidad. Hoy es que hemos perdido hasta el control de nuestras propias semillas porque se han apropiado de ellas esas grandes multinacionales con las patentes que nos han robado a los pueblos y a la cultura campesina. Creo que es una cuestión muy importante poner la soberanía alimentaria como una defensa necesaria en el mundo rural. Un octavo reto que yo veo es el de establecer nuevas alianzas entre el mundo urbano y el mundo rural, como comentabas en la presentación de esta charla. Alianzas entre los barrios y los pueblos, entre productores y consumidores, que se basen en la confianza y en la cooperación, superando esa lógica del mercado. En este sentido vamos creando algunas experiencias que avanzan
despacito en esa dirección. Algunas que ya están un poquito consolidadas en otras comunidades. Aquí, en mi zona, estamos avanzando con la red de productores y consumidores del Bajo Tormes, pues muy despacio, como suele ocurrir en nuestra zona, donde todo camina muy lento, pero ahí está. Imaginemos, por ejemplo, que los comedores escolares de Salamanca, que es donde hay más escuelas, o los hospitales o las residencias de mayores, empezaran a entender que quieren consumir productos del entorno, de cercanía, directamente de la gente que trabaja la tierra, que empiezan a pedir productos de temporada y que no compran en las grandes cadenas, en las grandes superficies, sino que compran directamente a gente que podrían ser gente joven que vuelve a poner en cultivo las tierras abandonadas. No, yo creo que eso traería una gran revolución y que transformaría mucho la relación con la tierra y con el campo, de la ciudad y de los pueblos, y que nos cambiaría nuestra salud, nuestra manera de alimentarnos. Me parece que por ahí puede haber cambios muy importantes y se están apuntando en este sentido. Y eso también nos saca un poco de ese mercado que lo controla todo. Hay que buscar resquicios para salir fuera, para encontrar relaciones nuevas. Productor-consumidor, ciudad-campo. Ahí nos necesitamos unos a otros para transformar juntos la sociedad. Otro reto que veo es que, en esta línea también, el de ejercer nuestro poder como consumidores conscientes. Como consumidores tenemos un enorme poder y eso lo saben también las grandes empresas y las grandes cadenas, ¿no? Pues tenemos el poder de a quién queremos apoyar con nuestra compra, qué modelo de agricultura respaldamos o de ganadería, qué tipo de comercio apoyamos con nuestro consumo. ¿Cómo contribuimos con nuestro consumo a la sostenibilidad, al precio justo, o contribuimos a lo contrario, a la degradación de la tierra, a los precios injustos, a la extorsión de los agricultores y campesinos, cuando se les vende el aceite, por ejemplo, a un precio inferior de aquel que tiene en origen? No, es muy importante que como consumidores tomemos conciencia de que tenemos un gran poder y que lo podemos ejercer para cambiar la sociedad. Veo otro reto, el reto medioambiental, que nos lo están recordando cada vez más con estas situaciones ya alarmantes a las que nos está llevando el cambio climático y que las estamos viviendo cada vez más cerca de nosotros. Yo considero que esta alternativa por un mundo rural vivo, pues la tenemos que situar un poco en el centro de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, y que eso es una gran alianza con el mundo urbano si somos capaces de hacer ver que mantener la vida en las zonas rurales, un estilo de vida, una forma de trabajar, un mundo rural habitado, puede contribuir más que nada a cuidar el planeta Tierra, ¿no? A proteger la biodiversidad. La era industrial ha dado por completo la espalda al mundo rural y no ha hecho otra cosa que destruir el hábitat natural. Yo considero que la humanidad tiene que volver al campo, ¿no?, para recuperar ese equilibrio perdido, y que no se trata de hacer espacios, de crear parques naturales deshabitados, sino que se trata de tener esas zonas rurales, esos paisajes cuidados, habitados por personas que viven en ellos, que los miman, que los cuidan, y por un tipo de agricultura que también lo protege, que no lo destruye. Me parece que hay que situar al mundo rural vivo como en el centro de esa lucha por el cambio climático. Veo otro reto, el de impulsar planes de acogida de nuevos pobladores que estén dispuestos a reiniciar una vida diferente en el medio rural, porque ya con la gente que queda ya no es posible revitalizar muchas zonas rurales, y hay que acoger a gente que venga de fuera, gente a lo mejor que salió, que fue a la ciudad, que mantiene vínculos y que decide retornar, o jóvenes que se plantean un estilo de vida alternativo después de sus estudios y que quieren probar algo diferente frente a una sociedad urbano-consumista que no les llena mucho. Gente que quiere dejar las grandes ciudades porque las siente invivibles, porque tiene hijos y quiere un espacio, un lugar tranquilo para que desarrollen su vida. También para emigrantes o refugiados que buscan una oportunidad de reconstruir su vida y que quizá la pueden encontrar en una zona rural. Me parece que hace falta
acoger a nuevos pobladores, porque la despoblación está ahí. Pero para esto se necesitan muchos medios, se necesita una política de vivienda rural que reconvierta las numerosas ruinas abandonadas en viviendas familiares habitables. No, se necesita también una política de inserción laboral con iniciativas de economía social y solidaria, porque si no se da trabajo y con una política de apoyo, de inserción, no va a ser posible encontrar empleo. Y se necesita un acompañamiento personal y comunitario para ayudar en esa transición y facilitar el proceso de inserción, que a veces no es fácil. Eso es posible, algunos lo estamos haciendo. En Monleras, sin ir más lejos, hemos conseguido integrar a lo largo de estos últimos años a unas 8 o 10 familias, a pesar de ser un pueblo muy pequeñito y de tener escasos recursos. Y no teniendo apenas ayudas desde fuera. No hemos tenido nunca ayudas para reconstruir viviendas, salvo este año, que es la primera que podemos reconstruir con fondos públicos. Considero que es posible y que no es tan costoso, pero hay que apostar por ello. Y en último lugar, me planteo como un reto el tema de la cultura, apostar por una nueva cultura y un cambio de mentalidad y de valores. Porque me parece que aquí casi que está la clave. Una cultura del ser frente al tener, de lo comunitario frente a lo individual, de la economía al servicio de las personas frente a la economía de la rentabilidad, ¿no? Una cultura, a lo mejor, de lo femenino, que es ese mundo de los cuidados, frente al patriarcado masculino, que es a veces mucho más agresivo. No, una cultura de la espiritualidad frente a la cosificación de la vida, del compartir frente al poseer. Bueno, pues a través de la cultura y de la educación, los jóvenes y los niños podrán vincularse de nuevo a la tierra, podrán aprender a respetar la naturaleza y la casa común, a cuidar los campos, los huertos, las semillas, los animales. Aprenderán a unir el cuidado de la tierra y el de la gente y tierra, ¿no? Y eso, sin duda, hará su vida infinitamente más sencilla, pero también infinitamente más feliz.